¿Alguna vez te has preguntado qué revela realmente el comportamiento de un niño cuando nadie lo está observando? En un lujoso restaurante del centro, donde cada mesa rebosa de platos refinados y copas brillantes, sucedió algo que muy pocos notaron, pero que dice más de nosotros como sociedad que 1000 discursos sobre valores. Un niño pequeño, impecablemente vestido, con los modales perfectos que enseñan en las mejores escuelas privadas, se encontraba cenando junto a su padre, un empresario millonario, rodeado de comodidades y aparente perfección. Mientras reía inocentemente, un niño más o menos de su edad se acercó, descalzo, con la ropa sucia, los ojos grandes y vacíos por el hambre. Sin decir palabra, solo alzó su mano hacia la mesa, como quien ha perdido la vergüenza de tanto necesitar. La escena duró apenas segundos. El hijo del millonario lo miró, frunció el ceño con desprecio y con un gesto frío e implacable negó cualquier ayuda. No solo no le dio comida, le dio la espalda, pero lo que pocos sabían era que su padre estaba viendo todo desde la distancia. Ese momento, tan simple, tan rápido, fue como una bofetada invisible que rompió algo dentro de él, porque el verdadero impacto no fue el rechazo, sino la forma en que lo hizo, sin dudar, sin culpa, sin siquiera mirar al otro niño como a un ser humano. Y entonces vino la pregunta inevitable: ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde un niño tan pequeño aprendió a rechazar a otro con tanta indiferencia? ¿Será que los gestos que repetimos sin darnos cuenta, las palabras que decimos al pasar y las miradas que evitamos terminan moldeando lo más profundo del corazón de nuestros hijos? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no es solo un relato entre un niño pobre y otro rico. Es un espejo incómodo donde muchas familias podrían verse reflejadas. Es una puerta hacia verdades ocultas que muchas veces ignoramos porque nos resultan demasiado incómodas de aceptar. Y lo más fuerte de todo es que a veces creemos estar haciendo todo bien como padres, pero sin saberlo, estamos sembrando semillas que algún día brotan en forma de frialdad, egoísmo o desconexión humana. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no se trata solo de un rechazo, sino de una transformación inesperada, de una conversación entre padre e hijo que dejó huellas más profundas que cualquier lección escolar. Una historia que habla de empatía, de educación emocional y de las heridas invisibles que muchas veces arrastramos desde niños y transmitimos sin querer. Una historia que va más allá de lo que se ve y nos invita a mirar hacia adentro, hacia esas creencias que damos por ciertas y que quizás necesiten ser cuestionadas. Ahora quiero que me acompañes a descubrir lo que realmente ocurrió cuando ese padre decidió enfrentar a su hijo y preguntarle, sin rodeos, por qué había actuado así. El niño se quedó en silencio unos segundos cuando su padre, con una voz serena pero firme, le preguntó, ¿por qué había actuado de esa manera? No hubo reproche, solo una mirada directa, sincera, que buscaba comprender. El pequeño bajó la vista, como si de repente hubiera tomado conciencia de algo que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Y entonces, con una voz casi susurrada, dijo algo que desarmó por completo al millonario. Fue en ese momento, justo ahí, cuando el padre entendió que no se trataba simplemente de corregir un gesto, sino de desenterrar una raíz mucho más profunda, porque a veces los hijos solo reflejan lo que nosotros les hemos enseñado sin palabras, con actitudes, con silencios, con prioridades, y el impacto de ese espejo puede ser devastador o transformador. Si este tema resuena contigo, si alguna vez te has sentido confrontado por las actitudes de un niño que te reflejaron cosas que preferías no ver, cuéntamelo en los comentarios. Saber qué parte de esta historia te tocó no solo me permite conectar contigo, sino que ayuda a que otras personas también se sientan acompañadas, comprendidas y tal vez inspiradas a mirar las cosas desde otro ángulo.
Dale me gusta a este video si sientes que estas historias aportan algo a tu vida, porque cuando lo haces, el algoritmo entiende que este tipo de contenido importa y lo muestra a más personas que tal vez hoy necesiten escuchar algo así. Y si quieres seguir acompañándome en estos relatos que no solo emocionan, sino que despiertan algo dentro de nosotros, suscríbete al canal. Tu participación aquí es lo que permite que este espacio crezca y se mantenga vivo, llevando este tipo de mensajes a quienes más lo necesitan. Porque este no es solo un video, es una conversación íntima que nos une desde lo más humano. Y justo ahora, mientras el padre espera que su hijo termine de explicar lo que siente, algo empieza a cambiar dentro de él. Algo que lo llevará a tomar una decisión que marcará un antes y un después en sus vidas. El padre permaneció en silencio mientras caminaban juntos por la acera. Sostenía la mano de su hijo con delicadeza, pero su mente estaba en otra parte. No podía quitarse de la cabeza la frialdad con la que lo había visto actuar minutos antes. Seguía reviviendo ese instante, el gesto condescendiente, el desdén sin remordimiento, la forma en que había retirado su plato como si la presencia del niño hambriento fuera una amenaza más que un llamado a la conciencia. Era un contraste que no solo se veía, se sentía. El abrigo de marca contra el suéter roto, los zapatos relucientes, junto a los pies sucios y descalzos, el perfume costoso mezclado con el olor a calle, el brillo del restaurante por dentro frente al temblor de un niño bajo la lluvia. No era simplemente una escena, era una brecha viva entre dos mundos que, aunque se cruzaban por segundos, raramente se tocaban. Y mientras avanzaban por la calle, algo en el rostro del padre comenzó a endurecerse. No era enojo con su hijo, era un malestar consigo mismo, porque en ese momento, más allá de la vergüenza o del juicio, entendió que había estado tan enfocado en darlo todo que sin darse cuenta no le había enseñado lo más importante, a ver al otro, a mirar con humanidad, a sentir con el corazón. ¿Qué sentido tenía tanta abundancia si no venía acompañada de sensibilidad? ¿Para qué tanto lujo si no podían reconocer el valor de una mirada, de una mano tendida, de un acto sincero? A veces, la verdadera pobreza no está en la falta de recursos, sino en la ausencia de conexión. La imagen del niño mendigo, con 1900, los labios agrietados por el frío, los ojos grandes llenos de necesidad y una dignidad intacta pese a todo, se le había quedado grabada. Y lo más inquietante era ver cómo el rostro de su hijo reflejaba seguridad, pero no compasión. Eso lo sacudía por dentro, porque el amor, cuando no se acompaña de conciencia, puede volverse una burbuja, y las burbujas, tarde o temprano, estallan. Esa revelación lo golpeó con fuerza. La protección excesiva también puede ser un descuido. La infancia del padre no había sido fácil. Criado por una madre que trabajaba 3 turnos para que nunca faltara un plato sobre la mesa, recordaba perfectamente cómo era tener frío en invierno y usar los zapatos del año anterior, aunque ya no sirvieran. Tal vez por eso, cuando tuvo éxito, juró que su hijo nunca viviría algo parecido. Pero ahora se preguntaba si al evitarle todo lo que dolía, también le había negado lo que forma, la empatía, la humildad, el agradecimiento por las cosas pequeñas, porque hay verdades ocultas en los silencios de la vida, y a veces el impacto de una escena callejera puede revelar más sobre nuestras decisiones que 1000 libros de autoayuda. El niño, mientras tanto, seguía caminando sin decir palabra. Se notaba algo removido en él. No preguntaba, no reía, solo miraba al suelo con expresión pensativa. Tal vez, sin darse cuenta, también estaba procesando algo, porque incluso los más pequeños pueden sentir cuando algo dentro cambia de forma. Ese fue uno de esos momentos donde el alma se estira, aunque todavía no sepamos ponerle nombre a lo que sentimos.
un momento donde la educación deja de ser un conjunto de reglas y se convierte en un viaje hacia lo que realmente importa. A lo lejos, aún podía verse la silueta del niño mendigo encogiéndose junto a una pared, abrazado a sí mismo para intentar espantar el frío. No pedía nada, ya no. Solo estaba ahí, como si su sola presencia fuese una pregunta viva lanzada al mundo. ¿Me ves? Esa pregunta silenciosa quedó flotando en el aire como una semilla esperando tierra fértil. Y el padre, que había pasado toda su vida resolviendo negocios, por primera vez no tenía una respuesta clara, solo una certeza. Algo debía cambiar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió después no solo marcó un antes y un después en la relación entre padre e hijo, también desnudó una serie de decisiones que, tomadas en automático, estaban moldeando su visión del mundo sin que lo supieran. El silencio entre padre e hijo se volvió más denso a cada paso, como si el aire se cargara con pensamientos que ninguno se atrevía a decir. La escena seguía viva en la mente del padre, latiendo con fuerza en su pecho, pero lo que más le inquietaba no era la imagen del niño mendigo rechazado, sino la expresión de su propio hijo. Esa seguridad con la que lo había apartado, esa falta de duda, esa convicción casi automática al negar ayuda. No era una reacción de miedo, ni siquiera de incomodidad. Era frialdad aprendida. Y eso fue lo que más le dolió. Porque los niños no nacen indiferentes, ellos absorben, imitan, reproducen lo que ven, lo que escuchan, lo que se respira en casa. Entonces, en medio de ese torbellino interno, surgió la pregunta que lo atravesó por dentro como una aguja helada. ¿Dónde lo aprendió? ¿En qué momento, sin darse cuenta, le enseñó a ignorar el dolor ajeno? ¿Cuántas veces, frente a una persona vulnerable, él mismo desvió la mirada o apretó más fuerte la cartera? ¿Cuántas veces habló con desprecio de los que no se esfuerzan o repitió frases heredadas como «la calle está llena de oportunistas»? Esas pequeñas expresiones, esas actitudes casi invisibles, ¿habrán sido las lecciones silenciosas que su hijo tomó como verdad? A veces creemos que educar es hablar, poner límites, mandar a la mejor escuela, pero la educación más poderosa es la que no se dice, es la que se transmite sin palabras, a través de gestos cotidianos, de decisiones que los niños observan aunque no comprendan del todo. Y es allí donde se siembran creencias profundas sobre quién merece ayuda, sobre cómo se valora al otro, sobre el significado de la dignidad. Tal vez su hijo nunca había visto un acto genuino de generosidad de su parte. Tal vez, sin darse cuenta, él mismo fue modelando una mentalidad de separación, de juicio, de autosuficiencia mal entendida. El padre sintió cómo esa verdad oculta empezaba a desmoronar muchas de sus certezas. Porque, ¿qué tipo de legado estaba construyendo realmente? ¿Qué clase de hombre sería su hijo si seguía por ese camino? Un joven exitoso, sí, tal vez brillante, decidido, competitivo, pero vacío, incapaz de conmoverse, incapaz de entregarse, y lo más triste, incapaz de ver al otro como un igual. ¿Y de qué sirve todo eso si no se sabe reconocer el valor humano en quien no tiene nada? ¿Cuál es el sentido de formar a alguien para triunfar en el mundo si antes no aprende a ser persona? Mientras seguían caminando, el padre recordó una escena de su propia infancia, un día en que su madre, agotada después de trabajar todo el día, se quitó el pan de la boca para dárselo a un vecino enfermo. Él era pequeño, pero jamás olvidó la forma en que ella lo hizo, sin aspavientos, sin victimismo, con una sonrisa tranquila y los ojos brillando. Fue uno de esos momentos donde uno entiende, sin que nadie lo explique, qué significa ser humano. Y ahora se daba cuenta de que jamás había mostrado algo parecido a su hijo. La transformación comienza muchas veces en la incomodidad,
en esa grieta que se abre cuando algo no encaja y nos obliga a mirar desde otro ángulo. Y este era uno de esos momentos, un padre enfrentando su propio reflejo en el corazón de su hijo, una oportunidad de reescribir no solo la historia del día, sino todo un patrón de mentalidad que se había instalado sin permiso, porque cuando los valores no se cultivan, la indiferencia ocupa su lugar, y la indiferencia es como una sombra, silenciosa, persistente, difícil de detectar, hasta que lo consume todo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba a punto de surgir entre ellos no era solo una charla incómoda entre padre e hijo, sino el inicio de un viaje hacia las raíces de sus decisiones, hacia las verdaderas razones que habían dado forma a su visión del mundo sin que lo supieran. Pon en los comentarios: estoy aprendiendo a mirar distinto. Desde la terraza del restaurante, el padre observaba sin ser visto. Había salido un momento para atender una llamada, y al regresar se detuvo antes de cruzar la puerta de vidrio. Algo en la escena que tenía ante sus ojos lo detuvo. Era como si el tiempo se hubiera congelado justo ahí, a unos metros de él. Vio al niño mendigo acercarse con pasos cortos, una mezcla de hambre, miedo y esperanza brillando en sus ojos. También vio a su hijo, impecable, rodeado de una mesa llena de sobras aún calientes, mirarlo con una mezcla de incomodidad y desdén, antes de negarle incluso una palabra. Y aunque nadie más pareció notar nada inusual, para él fue como presenciar una escena grabada en cámara lenta, con cada detalle grabándose en su memoria como una advertencia. En ese instante, el ceño del padre se frunció, pero no por enojo. Era desconcierto, era un torbellino interno de preguntas que llegaban todas al mismo tiempo, empujadas por una única certeza: algo había fallado. Hasta ese momento siempre se había sentido orgulloso de todo lo que le había dado a su hijo: comodidad, educación, seguridad, viajes, experiencias. Todo lo que él no tuvo, su hijo lo había recibido desde que nació. Nunca le faltó nada. Pero ahora, al ver esa escena desde fuera, como un espectador anónimo, empezó a preguntarse si en medio de tanto dar se le había escapado lo esencial. Porque lo que más lo golpeó no fue la negativa, sino la naturalidad con la que su hijo lo hizo. Como si estuviera haciendo algo correcto, como si el otro niño no contara. Y esa actitud, tan firme y tan vacía, lo sacudió por dentro de una forma que no sabía explicar. Se quedó quieto, observando a su hijo servirse más jugo, mientras el niño de la calle se alejaba cabizbajo, arrastrando los pies, como quien está acostumbrado a que lo ignoren. Fue un momento breve, pero lo sintió eterno, y en ese intervalo, el padre comenzó a ver cosas que nunca había querido ver. Recordó otras escenas, comentarios que había hecho al pasar, gestos que su hijo había repetido sin entender, decisiones tomadas con la lógica del éxito, pero sin el filtro del corazón. Fue como si, por primera vez, pudiera ver los bastidores de su propia paternidad. No los logros, no los premios, sino las pequeñas grietas que se habían formado a lo largo del tiempo, silenciosas pero profundas. El contraste era brutal. Un niño que no tenía nada y otro que lo tenía todo. Uno con hambre real y otro con hambre de afecto sin saberlo. Y ahí, en medio de ese abismo, un padre con el alma partida entre el orgullo y la culpa, porque era más fácil juzgar la actitud de su hijo que reconocer su parte en esa construcción. Lo sabía, y esa lucidez lo incomodaba, porque ya no podía hacer de cuenta que no lo había visto. No podía fingir que fue solo un mal momento. Aquello era una revelación, una verdad incómoda que le decía, sin palabras, que algo tenía que cambiar. Mientras el niño mendigo desaparecía entre los coches estacionados, el padre volvió a mirar a su hijo. Seguía ahí, comiendo tranquilo, ajeno al huracán que acababa de despertar sin darse cuenta. Pero el padre ya no lo veía igual. Ahora lo miraba con otros ojos, no con reproche, sino con una mezcla de urgencia y ternura.
Era su hijo, sí, pero también era el reflejo de todo aquello que no se había enseñado todavía. Y el tiempo, lo sabía, no perdona las lecciones postergadas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese instante, en apariencia simple, fue el punto de partida de una transformación interna que cambiaría no solo la relación entre ellos, sino también la visión que este padre tenía de sí mismo. Escribe en los comentarios: estoy despierto a lo que no había visto. Volvió a sentarse frente a su hijo, pero algo ya no era igual. El aire a su alrededor se sentía distinto, como si hubiese una barrera invisible entre los dos. El niño continuaba comiendo sin notar nada raro, con esa inocencia que a veces raya en la inconsciencia. El padre, en cambio, lo miraba con ojos más abiertos que nunca, no por fuera, sino por dentro, porque algo se le había removido en lo más profundo del pecho, como una cuerda vieja que de pronto se tensa y amenaza con romperse. No era solo tristeza, no era solo decepción, era una mezcla densa y difícil de nombrar. Una parte de él quería justificarlo, pensar que era solo una reacción normal de un niño. Otra parte, más silenciosa, más sabia, le decía que eso no era casual, que lo que acababa de presenciar era el fruto de algo más grande, más antiguo, más estructural. Y fue entonces cuando apareció esa voz interior que tanto evitamos escuchar. Esa voz que no grita pero duele, que no acusa pero incomoda, la que susurra en lo más íntimo: ¿y si esto es culpa tuya? Porque claro, era más fácil señalar el error del niño que revisar el ejemplo del adulto. Más cómodo decir: él no sabe, que preguntarse: ¿qué le enseñé yo sin darme cuenta? ¿Cuántas veces había preferido cambiar de canal ante una noticia incómoda? ¿Cuántas veces dijo en tono sarcástico que la gente pobre lo era porque no se esforzaba lo suficiente? ¿Cuántas veces respondió con indiferencia cuando su hijo preguntó por alguien que dormía en la calle? No fue una sola vez, fueron muchas, pequeñas gotas de una misma fuente. Y ahora ese río estaba frente a él, en forma de gesto, en forma de desprecio, en forma de herencia no dicha. Eso fue lo que más le golpeó, no el acto en sí, sino lo que representaba, la revelación de que había estado educando con palabras de afecto, sí, pero con gestos de distancia, que había dicho muchas veces: hay que ayudar, pero nunca lo había hecho frente a su hijo, que había hablado de empatía, pero sus acciones habían gritado comodidad, protección y un miedo sutil a mezclarse con el otro lado, porque en el fondo él también se había alejado de esa realidad, y tal vez por eso, verlo tan cerca, tan cruda y tan viva, lo sacudió como una tormenta en pleno cielo azul. La imagen del niño mendigo seguía en su mente como una fotografía imposible de borrar. La forma en que se había alejado sin pedir más, con resignación en la mirada y la frialdad de su hijo, que no había dudado un segundo en negar una limosna, mucho menos en ofrecer parte de su comida. Ese contraste entre la necesidad genuina y el rechazo automático, entre el silencio del que sufre y la indiferencia del que nunca tuvo que luchar, era un espejo que lo obligaba a mirarse entero, sin filtros. Ahí, justo en ese momento, entendió algo que nunca había querido ver. La verdadera educación emocional no ocurre en las conversaciones importantes, sino en los gestos cotidianos, y que su hijo no había actuado con crueldad, sino con una lógica aprendida, una mentalidad que él mismo, sin proponérselo, había modelado a lo largo de los años. A veces, el amor sobreprotege tanto que termina aislando, y en ese aislamiento nacen ideas torcidas sobre el valor del otro, sobre quién merece qué, sobre lo que significa ser superior o inferior. No fue maldad, fue un reflejo, y eso, aunque doliera, también era una oportunidad, porque toda transformación comienza con una sacudida, con una verdad oculta que sale a la luz cuando menos lo esperamos, y lo que más lo conmovía era darse cuenta de que aún estaban a tiempo,
que podía elegir, que podía reconstruir esa parte del vínculo, pero no bastaba con hablar, necesitaba mostrar, necesitaba hacer, tenía que bajar de su pedestal silencioso y caminar al lado de su hijo, no solo como proveedor, sino como guía, no solo como padre exitoso, sino como hombre consciente, porque hay una diferencia enorme entre criar a alguien para que tenga todo y criarlo para que entienda el valor de cada cosa. Y en ese instante, mientras lo observaba terminar su comida, ya no lo juzgaba, solo lo miraba con ternura, con una especie de compasión que también era nueva para él, porque entendía que su hijo también era víctima de un sistema que premia la distancia, que glorifica el individualismo y que disfraza el egoísmo de autosuficiencia. El problema no era el niño, era el modelo, era todo un entramado de creencias que se heredan sin darnos cuenta, de decisiones que tomamos por comodidad y que luego se convierten en cimientos invisibles de la personalidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurrió después fue mucho más que una conversación entre padre e hijo. Fue el comienzo de un viaje emocional donde ambos descubrieron verdades que jamás se habían dicho, heridas que venían de lejos y una posibilidad real de cambiarlo todo desde el amor y la conciencia. Escribe en los comentarios: estoy dispuesto a transformar desde adentro. Apenas salieron del restaurante, el padre caminó unos pasos en silencio. El bullicio del tráfico, las luces de los autos y los ecos lejanos de risas y bocinas parecían parte de otro mundo. En el suyo, todo estaba suspendido. Miró a su hijo, que caminaba a su lado sin parecer incómodo, como si nada fuera distinto, como si aquella escena que había ocurrido minutos antes no tuviera ningún peso, pero para él, sí. Lo tenía todo. Era una encarga sutil pero intensa que se le había quedado clavada entre el pecho y la garganta. No podía ignorarla. No podía seguir fingiendo que no había visto. Y entonces, con un tono calmo pero cargado de algo más profundo, rompió el silencio. Hijo, ¿por qué no le ofreciste nada al niño que vino a pedir comida? El niño tardó unos segundos en responder. No porque estuviera buscando una excusa, sino porque realmente no parecía entender la gravedad de la pregunta. Lo pensó un poco, y sin apartarla y vista del camino, respondió con una sinceridad desarmante. Porque tú siempre dices que no hay que darles nada, que se aprovechan, que es mejor no confiar. Fue una frase simple, casi inocente, pero cayó como un trueno. El padre sintió que se le aflojaban las manos, que algo dentro se estremecía de verdad. Esa respuesta no solo explicaba el acto, lo revelaba todo. No era maldad, no era frialdad espontánea, era consecuencia, era aprendizaje directo, era el reflejo más claro y más doloroso de sí mismo, y entonces todo tomó una nueva dimensión. Porque no se trataba ya de lo que su hijo había hecho, sino de lo que él había sembrado con sus palabras, muchas veces lanzadas al aire sin pensar, sin medir, frases dichas al salir del coche, en medio del estrés del trabajo, al ver a alguien pidiendo en un semáforo, comentarios sarcásticos que parecían inofensivos, ideas heredadas de generaciones anteriores que se colaban en las conversaciones sin pasar por el filtro de la empatía. Y ahora, todas, ellas se manifestaban de forma brutal en una escena real, tangible, que no podía borrar. El niño, al ver que su padre no respondía, agregó algo más. Pensé que estabas orgulloso de que yo hiciera lo correcto. Esa frase le apretó el alma, porque no solo hablaba de obediencia, hablaba de validación. Su hijo no había actuado con frialdad. Había actuado como creyó que debía hacerlo para agradarlo, y eso fue lo que más lo partió, porque entendió que había estado modelando un tipo de comportamiento que él mismo ahora repudiaba. Esa era la verdad oculta, que a veces educamos no por lo que decimos, sino por lo que premiamos, y durante años había premiado la lógica, la eficiencia, el orden,
pero había descuidado la ternura, la compasión, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Lo miró en silencio, con una mezcla de amor y remordimiento. No era culpa del niño, era suyo. Y en ese reconocimiento comenzó a surgir algo distinto, un tipo de dolor que no destruye, sino que despierta. Porque fue en ese instante que el padre supo que tenía que hablar con él de verdad, como nunca antes, sin sermones, sin mandatos, sin superioridad, solo desde el corazón, desde la experiencia de un hombre que alguna vez fue niño también, que alguna vez sintió hambre, que alguna vez supo lo que era no ser visto y que había olvidado eso por tanto tiempo. Entonces se detuvieron en la acera. El padre se agachó para estar a la altura de su hijo. Lo miró a los ojos, no con juicio, sino con una ternura nueva, y le dijo: «Yo también pensé que estaba haciendo lo correcto, pero creo que estaba equivocado». El niño no respondió, pero frunció el ceño, como si algo dentro de él también empezara a moverse. Esa fue la conversación que nadie esperaba. No hubo gritos, no hubo castigos, solo una verdad compartida. Un encuentro entre dos mundos dentro de la misma sangre. Un hombre enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Un niño empezando a ver que tal vez, solo tal vez, había otra forma de mirar al otro. El padre aún sostenía la mirada de su hijo cuando, con una voz clara, el niño soltó la frase que le cambiaría la forma de entenderlo todo. «Porque tú siempre me dijiste que no confiara en extraños, que muchas veces la gente está en la calle porque se lo buscó». No lo dijo con reproche ni con desafío. Lo dijo con la certeza con la que uno repite algo aprendido, algo que creyó correcto porque venía de quien más admira. Para el niño, esas palabras eran una brújula. No eran crueldad, eran dirección, una guía que había absorbido sin filtros, porque venía del hombre que lo cuidaba, lo protegía y le explicaba cómo funcionaba el mundo. Y ahí fue donde el padre sintió que una parte de él se quebraba en silencio, como si algo dentro se desmoronara suavemente, sin ruido, pero de forma irreversible, porque comprendió que aquellas frases, dichas quizá en momentos de prisa o bajo el peso de la desconfianza acumulada por años de trabajo y esfuerzo, se habían sembrado profundamente en la mente de su hijo. No confíes. No des a cualquiera. Cada quien está donde se merece estar. Eran expresiones que él había escuchado desde joven, que su propio padre le había repetido como una forma de endurecerlo, de prepararlo para un mundo hostil, y sin darse cuenta, las había transmitido con la misma intención, pensando que protegía, sin notar que estaba cerrando puertas. El problema no era solo la frase, era todo lo que venía detrás, porque ese tipo de creencias se pegan al alma como sombras suaves, casi invisibles, pero persistentes. Forman parte de la mentalidad con la que caminamos por la vida. Y el padre, por primera vez, pudo ver el impacto real de esas ideas que tanto repitió sin pensarlas demasiado. Había creído que estaba formando a un niño fuerte, precavido, realista, pero ahora veía que quizás lo estaba alejando de la sensibilidad, de la compasión, del impulso humano más noble que existe, ayudar sin esperar nada a cambio. Sintió una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había dicho esas cosas en voz alta, a veces al ver a alguien pidiendo en la calle, a veces después de leer una noticia en su celular, a veces incluso durante una cena, con una copa de vino en la mano, mientras su hijo escuchaba y asentía en silencio. Y ahora entendía que esas frases, tan normales, tan instaladas en el discurso cotidiano, no solo eran inofensivas, no, eran semillas, y como toda semilla, habían germinado. Lo más doloroso era darse cuenta de que su hijo no había actuado desde la malicia, sino desde la obediencia. Él solo había seguido las instrucciones que le fueron entregadas con naturalidad. Instrucciones no escritas, pero profundamente grabadas. Y eso lo desarmaba,
porque comprendió que las palabras también educan, que el lenguaje cotidiano tiene el poder de moldear la percepción de la realidad, que no hay acto más transformador o más destructivo que una frase dicha con convicción en el momento exacto. Respiró hondo. El tráfico seguía fluyendo. La ciudad no se detenía, pero dentro de él algo sí. El tiempo se hizo lento, como si le diera espacio para repensar cada una de esas veces en que repitió ideas sin cuestionarlas. Y en esa pausa apareció una nueva claridad. No se trataba de culparse, se trataba de despertar, de dejar de repetir lo que no construye, de asumir la responsabilidad de ser más consciente con lo que se dice delante de un niño que observa, que absorbe, que confía ciegamente, porque cuando un hijo actúa, no lo hace solo con su instinto, lo hace con todo lo que ha visto, oído, sentido, lo hace con las creencias que se le han entregado como certezas, y cambiar eso no era cuestión de corregirlo, era cuestión de transformarse uno mismo, de dejar de perpetuar discursos heredados, de interrumpir cadenas invisibles que generación tras generación van desconectando a las personas de su esencia más profunda. El padre se quedó en silencio unos segundos. No sabía exactamente qué decir, pero sí sabía lo que no quería repetir. Y eso, aunque pareciera poco, era un primer paso, porque toda transformación empieza cuando alguien tiene el valor de detenerse y mirar con otros ojos lo que antes pasaba desapercibido. No se trataba solo de criar a un buen niño, se trataba de romper un ciclo, de cambiar la forma en que el amor se expresa, de volver a unir la firmeza con la ternura, la protección con la empatía. El padre caminaba al lado de su hijo, pero su mente estaba viajando por recuerdos que no había visitado en años. En cada paso parecía abrirse una puerta interior hacia momentos que hasta entonces parecían inofensivos. Empezó a repasar escenas cotidianas. Él bajando el vidrio del coche solo para decirle al mendigo que se buscara un trabajo. Él cambiando de acera frente a alguien durmiendo en el suelo. Él repitiendo con ironía que la caridad se presta para abusos. Todas esas veces, su hijo estaba ahí, presente, observando, absorbiendo cada gesto como si fuera una lección, silenciosa, porque los niños, aunque no siempre entiendan con palabras, sienten con el alma, y el alma guarda todo, especialmente lo que no se dice. Entonces entendió, con una claridad casi dolorosa, que la verdadera educación no está en los discursos del domingo ni en las lecciones repetidas cuando hay un error. Está en la forma en que se mira a los demás, en cómo se reacciona ante lo inesperado, en cómo se trata a quien no puede devolver nada. Los hijos no solo escuchan lo que decimos, copian lo que hacemos. Y ese reflejo, cuando se presenta sin filtros, sin aviso, puede ser un golpe brutal. Porque lo expone todo, nos muestra tal como somos, sin la máscara de la intención, sin el disfraz de la buena voluntad, muestra nuestra verdad oculta. Y en ese momento, el padre se dio cuenta de que no había sido coherente, que su ejemplo no había estado alineado con los valores que decía defender. Recordó cuando su hijo era más pequeño y lo miraba con admiración al verlo cerrar un negocio, al manejar un coche nuevo, al hablar con seguridad en una llamada. Él pensaba que estaba mostrando fuerza, pero ahora veía que quizás también estaba enseñando que el éxito vale más que la humildad, que tener la razón es más importante que tener compasión, que estar ocupado es una excusa válida para no detenerse ante el sufrimiento ajeno, y eso le dolía, porque no era lo que quería enseñar, no era el legado que deseaba dejar, pero había sido su conducta diaria la que moldeó esa percepción, como quien esculpe sin darse cuenta que está tallando piedra, no madera, y entonces apareció en él un nuevo tipo de responsabilidad, una más profunda, no la del proveedor ni la del guía, sino la del espejo, porque eso es un padre, al fin y al cabo, un espejo en el que un hijo se mira para entender quién puede llegar a ser.
Y si el reflejo está deformado por el miedo, la prisa o la costumbre, entonces ese niño crecerá creyendo que eso es lo normal, que así debe ser, que sentir es peligroso, que ayudar es inútil, que preocuparse por otros es un lujo reservado para los débiles. La transformación de aquel hombre comenzó justo ahí, no en la mente, sino en el alma, porque entendió que no basta con corregir un error. Hay que reconstruir una presencia, hay que reaprender a mirar, a actuar, a reaccionar. Y sobre todo, hay que tener el coraje de mostrarle a un hijo que uno también está en camino, que también se equivoca, que también puede cambiar, porque esa es otra gran verdad de la educación. No es un acto de perfección, sino de humanidad. Y cuando un padre se permite ser vulnerable, reconocer su ceguera y abrirse al aprendizaje, entonces el hijo ve algo mucho más valioso que un sermón. Ve autenticidad. Lo miró una vez más. El niño seguía caminando en silencio, sin saber del todo lo que estaba ocurriendo, pero con una energía distinta, como si una parte de él también empezara a cuestionarse cosas. Porque cuando el cambio es real, se siente, no necesita gritar. Se transmite en la mirada, en la pausa, en la forma en que las palabras se eligen con más cuidado, en la manera en que el adulto se vuelve más presente, más consciente, más humano. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un impacto que va más allá de lo visible, porque el alma de un niño se forma con los detalles, con lo que se respira en casa, con los silencios cargados de sentido. Y justo ahí, el padre comprendió algo más, que las decisiones que tomamos sin darnos cuenta muchas veces tienen más peso que aquellas que creemos importantes, que lo que repetimos cada día, sin notar, es lo que más permanece, que la verdadera enseñanza está en los bastidores, en lo que el hijo ve cuando no lo estamos mirando, en la forma en que reaccionamos al estrés, en cómo tratamos al mesero, en si saludamos o no al portero, en si bajamos el volumen cuando pasa una ambulancia. Esas cosas, las pequeñas, las que construyen la sensibilidad sin nombre, y que más adelante se convierten en la voz interna con la que un niño decide cómo tratar al mundo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque a partir de este punto, la historia deja de ser solo un conflicto entre padre e hijo, y se convierte en un viaje hacia las raíces de lo que realmente educa, la coherencia entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. Escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a ser el ejemplo. El padre no dijo nada durante un buen rato. Caminaba en silencio, con las manos en los bolsillos y el corazón en la garganta. Al lado, su hijo daba pasos cortos, como si intuyera que había tocado un lugar delicado sin querer. Ninguno sabía cómo seguir, pero ambos sentían que algo se había movido, algo que ya no se podía ignorar. No era solo el peso de una frase repetida sin pensar, ni la escena en el restaurante, ni siquiera la respuesta del niño. Era todo junto. Era la acumulación invisible de gestos, palabras, reacciones y hábitos que, sin proponérselo, se habían ido apilando día tras día, hasta formar lo que ahora se mostraba con claridad: una herencia. No de bienes, no de propiedades, sino una herencia moral, un legado silencioso que, aunque nunca se firmó en ningún papel, se había entregado con cada acto cotidiano. Y eso fue lo que más lo conmovió, porque entendió que la forma en que uno vive, en que se expresa, en que resuelve lo mínimo y lo complejo, todo eso deja huella. Son marcas que no se ven, pero que se sienten en la forma en que un hijo se enfrenta al mundo. Porque si uno vive justificando el desprecio, tarde o temprano ese desprecio se vuelve natural. Si uno se acostumbra a ver al otro como amenaza, los hijos crecerán viendo enemigos donde solo hay seres humanos heridos. Y si uno prioriza siempre el logro sobre la conexión, el resultado será una generación brillante en logros, pero empobrecida en alma.
Ahí comprendió que educar no es solo corregir errores, ni explicar valores en voz alta. Educar es modelar con el cuerpo, con el carácter, con la presencia. Es enseñar sin saber que se está enseñando. Es transmitir con cada microdecisión diaria una forma de ver la vida. Y lo más impactante de esa revelación es que no siempre es consciente. Muchas veces ese legado se entrega sin intención, como si formara parte del aire que se respira en casa. Un aire cargado de historia, de heridas, de experiencias no resueltas, de mandatos heredados que uno ni siquiera se ha detenido a cuestionar. Recordó cómo su propio padre lo había criado, un hombre duro, trabajador pero ausente, que creía que expresar afecto debilitaba, que enseñó a competir pero no a compartir, que hablaba más con los silencios que con las manos, y aunque juró que sería distinto, que rompería con eso, ahora veía que mucho de aquel legado aún vivía en él. Lo había vestido con ropa moderna, lo había mezclado con frases de autoayuda, lo había envuelto con buenas intenciones, pero seguía siendo el mismo mensaje disfrazado. Cuídate, no confíes, no te expongas, protege lo tuyo. Y su hijo, sin saberlo, lo había recibido como una verdad absoluta. No se trata de juzgar el pasado, se trata de observarlo con honestidad, de entender que todos venimos de una historia, de una cadena larga de decisiones, de silencios, de repeticiones, y que esa historia no nos condena, pero sí nos interpela, porque si no la miramos de frente, corremos el riesgo de transmitirla intacta como una sombra que atraviesa generaciones. Y justo ahí está el desafío, ser el eslabón que decide hacer algo distinto, que se detiene a revisar lo que lleva consigo antes de entregárselo a quien viene detrás. El padre sintió ese llamado, no como una carga, sino como una oportunidad, tal vez la más importante de su vida, porque ya no se trataba de lo que había hecho hasta ahora, sino de lo que estaba dispuesto a hacer desde este momento. Y esa decisión, aunque sencilla en apariencia, tiene un impacto profundo, porque empieza a modificar el aire, a cambiar la forma en que se mira, se escucha, se responde, y eso transforma todo, incluso lo que parece imposible de sanar. En ese instante sintió la necesidad de hacer algo diferente, no un gesto simbólico, ni una charla forzada, sino una acción real, concreta, que pudiera marcar un nuevo punto de partida. Porque entendía que los hijos recuerdan más los actos que las palabras, y que si quería que su hijo aprendiera a mirar al otro con empatía, tenía que mostrárselo, no una vez, sino muchas, con consistencia, con intención, con presencia, no para ser perfecto, sino para ser coherente. Porque al final el verdadero legado no está en lo que dejamos, sino en lo que despertamos en los demás. Y despertar conciencia en un hijo es quizás la forma más poderosa de cambiar el mundo. No desde el discurso, sino desde el ejemplo, desde la transformación vivida, desde la valentía de mostrarse en proceso, de reconocer errores, de elegir de nuevo. Eso, sin duda, es lo que más marca, lo que más enseña, lo que más permanece. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el paso siguiente en esta historia no fue solo una acción simbólica, sino un acto de reparación interior que abrió un nuevo camino de conexión real, de diálogo sincero y de crecimiento compartido entre padre e hijo. Pon en los comentarios: estoy listo para dejar un legado con conciencia. El padre seguía caminando, pero sus pies apenas sentían el suelo. Todo su cuerpo estaba presente, sí, pero su conciencia estaba en otro lugar, en ese lugar donde las certezas se desmoronan y lo que antes parecía claro comienza a perder forma. La frase que su hijo había dicho minutos atrás seguía resonando dentro de él como una campana lejana pero constante. Tú siempre me dijiste que no confiara, que cada quien tiene lo que merece. Y entonces,
como si de repente todos los ruidos de la ciudad se apagaran, cayó en cuenta de algo que lo dejó completamente en shock. Su hijo no había actuado desde la frialdad, sino desde el reflejo. No fue crueldad, no fue desinterés, fue obediencia, fue lealtad, fue imitación pura de una conducta aprendida y repetida durante años, y eso, más que cualquier acto hiriente, fue lo que lo dejó paralizado por dentro, porque en ese instante se desvaneció por completo la imagen del niño insensible. Lo que apareció frente a él fue un espejo brutal, un hijo que, sin saberlo, había absorbido exactamente lo que él le había mostrado como normal. Ese silencio incómodo que se instaló entre ellos no era una pausa cualquiera, era el eco de una verdad que no se había dicho, pero que ya lo decía todo. El padre no encontraba palabras. No porque no supiera qué decir, sino porque nada de lo que podía decir parecía suficiente ante la magnitud de esa revelación. Su hijo no era el problema, era el resultado, el eco de una educación sin pausa, de una rutina donde lo urgente había tapado lo esencial, de una vida guiada por resultados, logros y eficiencia, pero desconectada, muchas veces, de la sensibilidad más simple. Mirar al otro con compasión. Y ahí, parado frente a esa verdad, el padre se sintió pequeño, no como una forma de castigo, sino como una sacudida necesaria, una especie de humildad impuesta por la vida que llega cuando uno ya no puede sostener la imagen de fortaleza sin grietas. Porque en el fondo siempre había querido lo mejor para su hijo, siempre. Pero ahora veía que, al protegerlo tanto del mundo, también lo había privado de tocar lo humano. Lo había envuelto en una burbuja de seguridad donde el dolor ajeno era una historia lejana. Y esa distancia, aunque parecía inofensiva, era una barrera, una capa invisible que lo alejaba de lo más profundo y verdadero de la vida. Por dentro, su alma temblaba, porque reconocerse en los errores de un hijo es una de las experiencias más intensas que puede atravesar un padre. No duele como un golpe, duele como un llamado que no se grita, pero que lo cambia todo. Y en ese momento supo que no bastaba con sentirse culpable. La culpa, por sí sola, solo enmudece. Lo que se necesita es conciencia, una conciencia activa, viva, capaz de transformarse y de actuar desde otro lugar. El padre entonces bajó la mirada, como si necesitara ver sus propios pasos para saber hacia dónde ir, y mientras lo hacía, recordó escenas en las que él mismo, de niño, había vivido ese mismo reflejo. Recordó cómo se esforzaba por complacer a su propio padre, cómo actuaba no por convicción, sino por aprobación, cómo se modeló para encajar en lo que esperaba su familia de él. Y ahora, décadas después, veía cómo esa cadena seguía viva, una cadena invisible hecha de silencios, de mandatos sutiles, de creencias heredadas que parecían normales, pero que al repetirse alejaban más y más a cada nueva generación de su centro más puro. Fue ahí, justo en ese punto, donde sintió una mezcla de vértigo y oportunidad, porque entendió que el impacto real no está en lo que ocurrió en el restaurante, está en lo que él decida hacer con lo que descubrió, en si elige seguir, justificando, o si tiene el coraje de abrirse, de mirar a su hijo con honestidad, de nombrar lo que duele, de mostrar que el verdadero amor también es capaz de revisar sus cimientos. El niño, mientras tanto, seguía caminando a su lado, sin decir palabra. No sabía que algo tan profundo estaba ocurriendo en el corazón de su padre, pero algo en el ambiente lo hacía caminar más lento, como si también él sintiera que estaban atravesando un umbral invisible, que algo estaba cambiando, aunque ninguno lo pudiera explicar con claridad. Y mientras avanzaban en silencio por la acera, con las luces de la ciudad cayendo suavemente sobre ellos, como si el mundo siguiera girando ajeno a lo que pasaba, al padre se le vino a la mente una imagen que no esperaba.
Fue como un susurro del pasado, una ráfaga que emergió sin permiso desde algún rincón adormecido de la memoria. De pronto ya no estaba allí, caminando junto a su hijo, sino que volvió a ser ese niño de mirada seria, manos ásperas y rodillas raspadas que recorría las calles del barrio obrero donde creció. Lo recordó con una claridad casi dolorosa. Los días en que llegaba a casa con hambre y no había nada en la mesa. Las veces que su madre fingía que ya había comido solo para dejarle su parte. Las tardes en que se paraba frente a vitrinas de tiendas, sabiendo que nada de eso sería suyo. Y también recordó lo que se prometió, una y otra vez, en medio de ese dolor que lo marcó desde tan joven. Mi hijo nunca va a pasar por esto. Esa frase fue su motor durante años. La usó como escudo y como espada. Lo empujó a trabajar sin descanso, a subir cada peldaño con los dientes apretados, a decirse que el sacrificio valía la pena si al final su hijo tenía un techo firme, comida caliente y todo lo que él nunca pudo tener. Lo logró. Sí, había cumplido esa promesa. Su hijo tenía todo eso y más. Pero en ese momento, parado en esa vereda cargada de silencio, descubrió la otra cara de esa promesa, porque en su afán por evitarle el hambre, la escasez y la inseguridad también le había negado lo que la pobreza le enseñó a él, la empatía, y fue como un golpe seco al pecho, porque entendió que no se trata solo de proteger, se trata de formar, que darlo todo sin enseñar a valorar lo que se tiene es como regar una planta sin raíz. Crece sí, pero no sostiene, no perdura. Y por primera vez sintió que tal vez, en su deseo de borrar el dolor de su historia, también había borrado las enseñanzas que vinieron con él. No quería que su hijo sufriera, eso era cierto, pero en su lucha por evitarle el sufrimiento, también evitó que conociera la humanidad que nace del contacto con el dolor del otro. Recordó una tarde en particular. Él tenía apenas 9 años. Había salido a buscar pan viejo en una panadería que a veces le regalaba lo que ya no servía para vender. Llevaba las manos frías y el estómago vacío. Cuando llegó, otro niño estaba esperando. Uno más pequeño, más delgado. El panadero salió con solo una bolsa en la mano. Lo miró a él, luego miró al niño. No dijo nada, solo se la dio al pequeño. Él bajó la cabeza, apretó los dientes y se fue. Lloró en silencio todo el camino a casa, no por el pan, por la sensación de no ser visto, de que su necesidad no importaba. Esa noche su madre, al verlo así, le dijo algo que se le quedó grabado en el alma. No dejes nunca que el dolor te haga duro. Si un día tienes más que otros, que eso no te haga olvidar de dónde vienes. Y sin embargo, años después, había olvidado justo eso. Había olvidado que el hambre enseña a compartir, que la carencia despierta la sensibilidad si se atraviesa con dignidad, que la lucha también forma carácter. No quería que su hijo pasara por lo que él pasó, pero tampoco había encontrado la manera de enseñarle lo que aquella experiencia dejó como semilla. Esa semilla que, en su caso, brotó como fortaleza, pero también como una herida que lo empujó a distanciarse emocionalmente. Y ahí, parado junto a su hijo, se dio cuenta de algo esencial. No bastaba con proteger a su hijo del frío, si al hacerlo lo alejaba del calor humano. No bastaba con llenarle la casa si eso significaba vaciarle el corazón. Porque hay vacíos que no se notan a simple vista. Vacíos que no tienen que ver con lo material, sino con lo invisible, con el alma, con la capacidad de mirar al otro y reconocerse en su vulnerabilidad. El padre respiró hondo. Sabía que lo que venía no sería fácil, que enseñar ahora lo que no enseñó antes implicaría bajar la guardia, mostrarse imperfecto, abrir espacios de conversación que nunca antes se habían dado, pero también sabía que valía la pena, porque la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se transmite. Y ese momento, tan sencillo y tan crudo,
se convirtió en el punto de partida para una nueva forma de relacionarse, una forma más humana, más cercana, más despierta. Ese recuerdo, tan vívido y tan olvidado, lo dejó con el alma en suspenso. Volver a verse como un niño invisible, sintiendo en carne propia lo que era la indiferencia, encendió una especie de alarma interna que no podía silenciar. Y fue entonces cuando el dilema emergió, no como una pregunta puntual, sino como un torbellino que lo arrastraba hacia una revisión profunda. Empezó a cuestionarse todo, no solo lo que había hecho ese día, ni lo que dijo en el pasado, sino lo que era, su manera de vivir, su forma de ocupar el lugar de padre, las decisiones que había tomado para construir ese universo cómodo, seguro, pero tan lejano de ciertas verdades que solo el contacto con la realidad más cruda puede enseñar. El problema no era haber querido darle todo a su hijo. El problema era haber creído que eso bastaba, y ahora, frente a los hechos, no podía evitar sentirse confrontado por una verdad incómoda. Había trabajado tanto por un futuro brillante que olvidó formar un corazón sensible. Había cultivado metas, logros, habilidades, pero no había dedicado el mismo esfuerzo en enseñarle a sentir, a conectar, a reconocer al otro no como amenaza ni carga, sino como igual. ¿Cómo se construye un ser humano completo si lo formamos solo para el éxito y no para la compasión? Y entonces apareció otra pregunta, más difícil todavía. ¿Quién había sido su modelo? ¿A quién había imitado él para llegar hasta allí? Porque si algo había aprendido con los años, era que uno no se convierte en padre el día que nace un hijo, sino mucho antes. Uno comienza a forjar ese rol observando, copiando, reaccionando a los modelos que tuvo cerca. Y al pensar en su propio padre, no sentía rencor. Sentía vacío, frialdad, distancia. El tipo de relación donde todo se mide por lo que se logra, no por lo que se siente. Y ahí comprendió que tal vez había vivido toda su vida intentando no repetir esa historia, pero terminó haciéndolo desde otro ángulo, con regalos en vez de palabras, con disponibilidad material pero ausencia emocional, con fuerza pero sin entrega verdadera. El dilema lo desgarraba por dentro porque, en teoría, había hecho lo correcto. Había sido un proveedor incansable, un ejemplo de disciplina, un hombre que no se rendía ante nada. Pero ahora veía el precio, la factura emocional que esas decisiones habían dejado sin que él lo notara. Su hijo era el reflejo perfecto de ese modelo, seguro, inteligente, determinado, pero incapaz de ofrecer un simple gesto de compasión a un niño que tenía hambre. ¿Qué tipo de fortaleza es esa que no sabe ablandarse ante el sufrimiento? ¿Qué clase de éxito es aquel que nos aísla de nuestra humanidad? Y entonces lo entendió todo con una claridad dolorosa. Había confundido el camino, porque ser un modelo no es solo mostrar cómo llegar lejos, es enseñar cómo caminar cerca, cerca del otro, cerca del que necesita, cerca de uno mismo. Ser modelo no es inspirar admiración, es inspirar conciencia. Y su estilo de vida, por más admirado que fuera, ahora se le revelaba como una construcción sólida, pero incompleta. Se preguntó cuántas veces su hijo lo había visto realmente actuar con empatía, cuántas veces lo acompañó a entregar algo sin esperar reconocimiento, cuántas veces lo vio detenerse para preguntar a alguien si necesitaba ayuda. Y la respuesta fue como un espejo limpio, sin adornos, muy pocas, tal vez ninguna, y eso lo atravesó, porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente, de que las decisiones tengan alma, de que lo que se construye no solo se sostenga con dinero, sino con sentido, con verdad, con presencia. En ese instante, su rol de padre se volvió más complejo y más hermoso al mismo tiempo, porque ahora lo veía como una posibilidad de transformación, no para corregir al hijo, sino para transformarse junto a él, para mostrarle que la evolución no termina con la infancia, que los adultos también aprenden, también cambian, también se cuestionan.
que crecer no es un proceso lineal, es un viaje lleno de errores, pero también de decisiones conscientes, que una vez tomadas pueden romper patrones de generaciones enteras. Así comenzó a dibujarse una nueva posibilidad, una donde el modelo no era el del hombre, imbatible, sino el del hombre disponible, humano, capaz de mirar sus fallas sin huir, capaz de caminar al lado de su hijo y decirle con los ojos, sin necesidad de palabras, estoy dispuesto a cambiar, si tú también quieres caminar conmigo. Sin decir una sola palabra más, el padre detuvo sus pasos. Se quedó quieto por unos segundos, observando el cruce de una calle que no tenía nada de especial, pero que, para él, representaba una especie de umbral. Sentía que algo tenía que hacerse. No más pensamientos, no más vueltas en la cabeza. Había llegado el momento de mover algo en el plano real. Tomó aire lentamente, giró el rostro hacia su hijo y con un tono suave, casi casual, dijo, «Ven conmigo». No explicó nada, no justificó, no dio instrucciones, solo eso. «Ven», y comenzó a caminar, esta vez con una determinación distinta en la mirada. El niño lo siguió sin preguntar, quizás por costumbre, quizás por esa intuición que los hijos desarrollan cuando algo dentro de sus padres cambia de frecuencia. Y aunque no sabía a dónde iban, podía sentir que ese paseo improvisado tenía un peso especial, que no era una salida cualquiera, que algo estaba por empezar, aunque nadie lo hubiera anunciado. Caminaron varias cuadras sin decir mucho. El padre tenía los pensamientos organizándose como piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a mostrar una imagen clara. No era una decisión planeada, era una decisión nacida del impacto, de la necesidad interna de romper el guión, porque si seguía haciendo lo mismo, todo seguiría igual, y eso ya no era opción, así que eligió lo que su instinto le dictaba, mostrarle a su hijo, con hechos, lo que nunca antes había tenido el valor o el tiempo de mostrar. Mientras cruzaban un puente peatonal, el padre miró hacia abajo. Allí, en un rincón poco iluminado, el mismo niño mendigo del restaurante estaba sentado contra una pared. Abrazaba sus piernas, como si eso fuera suficiente para detener el frío de la noche. A su lado, una bolsa rota servía de almohada. El padre no dijo nada, solo bajó la escalera lentamente. El hijo lo miró, sorprendido, pero lo siguió. Cuando estuvieron frente al niño, el padre se agachó, se puso a su altura. No lo miró desde arriba, le habló con una voz limpia, sin lástima, sin distancia. ¿Tienes hambre? El niño lo observó con ojos enormes, como si no creyera que esa pregunta venía en serio. Asintió sin decir palabra. Entonces, el padre estiró la mano hacia su hijo. ¿Me das tu comida? La pregunta fue directa, pero no tenía tono de orden. Era una invitación. El niño dudó. Su bolsa aún contenía lo que había sobrado del restaurante. Había pedido llevarla sin pensar, por inercia. Ahora, por primera vez, se preguntaba ¿para qué? Miró a su padre, miró al niño, y algo dentro de él se aflojó, como si una cuerda invisible que lo sostenía en su lógica habitual se rompiera, dejando espacio para otra cosa. Entregó la bolsa, sin palabras, pero con un gesto que hablaba mucho más. El padre recibió el paquete y lo ofreció al niño de la calle, que lo tomó como si estuviera recibiendo un tesoro. No hubo aplausos, no hubo fotos, no hubo testigos, solo una escena que parecía sacada de otra dimensión. Tres almas que por un instante dejaron de ocupar sus papeles para encontrarse en lo esencial. El hijo se quedó en silencio, observaba. Respiraba más despacio. No entendía todo, pero sentía que algo estaba pasando. Su padre, que hasta hacía poco era sinónimo de éxito, de velocidad, de control, ahora era un hombre agachado, ofreciendo comida con ternura, con humanidad. Y en ese gesto él lo veía distinto, más cercano, más real, menos héroe y más guía, porque guiar no es imponerse,
es mostrarse disponible, es ser vulnerable sin perder firmeza, es estar presente cuando el alma del otro necesita un ejemplo vivo, no un discurso repetido. Cuando se levantaron, el padre le puso una mano en el hombro al niño de la calle y le dijo simplemente: «Gracias, no lo siento, no te compadezco, no, qué pena, solo gracias», porque entendía que ese niño le acababa de regalar algo que ninguna lección, ningún libro, ningún coach de liderazgo jamás le habría podido dar: la posibilidad de regresar a lo esencial, de recordar lo que había olvidado, de reconectar con lo que sí importa. Empezaron a caminar de regreso, esta vez uno al lado del otro. El padre no miraba el celular, no hablaba de negocios, caminaba en silencio, pero con una ligereza nueva, y el hijo, que antes caminaba unos pasos detrás, ahora iba junto a él, en sincronía, con el corazón agitado, sí, pero abierto, porque a veces un solo acto basta para desprogramar años de distancia emocional. A veces un solo gesto es suficiente para empezar un viaje entero de transformación. El camino de regreso fue más lento, más reflexivo. Ninguno de los dos hablaba, pero la energía entre ellos había cambiado. No era incomodidad, era un silencio que hablaba por sí solo. Un tipo de silencio que solo aparece cuando algo importante se ha movido por dentro, cuando las palabras ya no alcanzan, porque el corazón está procesando lo que acaba de vivir. El padre, mientras caminaba, pensaba en lo que acababa de ocurrir como si hubiera sido una especie de ritual íntimo, un pequeño acto que, sin que nadie más lo supiera, había empezado a romper una coraza invisible, no en su hijo, en él mismo, porque al entregarle esa comida al niño de la calle, no solo había ofrecido alimento, había ofrecido presencia, humildad, reparación, y eso, aunque no lo hubiera planeado, tenía el poder de reescribir cosas muy profundas. Al llegar a casa, no dijo nada. Entró, caminó hasta el armario del pasillo donde guardaban las mantas de repuesto y sacó una. La dobló con cuidado, como quien prepara algo valioso, y luego fue hasta la cocina. Calentó un poco de arroz, algo de carne, pan fresco y agua. Todo lo puso en una bolsa térmica, sin una palabra. Su hijo, parado en el umbral, lo observaba en silencio, como si viera a alguien que empezaba a ser distinto. No le preguntó nada, solo esperó, y cuando el padre le dijo con voz tranquila: «¿Vienes?», el niño asintió, tomó su abrigo, y sin necesidad de saber a dónde iban, lo siguió, porque ahora algo en su interior también se estaba ablandando, aunque todavía no supiera cómo nombrarlo. El camino de regreso fue el mismo, pero los ojos con los que lo recorrían ya no eran los mismos. Pasaban por calles que antes cruzaban sin ver, por ventanas que ahora parecían hablar, por personas en las esquinas que ahora no eran solo figuras del paisaje urbano, sino señales, recordatorios, presencia viva. Cuando llegaron al lugar donde habían encontrado al niño por primera vez, no lo vieron. El rincón estaba vacío. El padre se agachó, dejó la manta doblada junto a la pared, acomodó la bolsa con la comida como si estuviera entregando un regalo, y luego se quedó en cuclillas un momento, en silencio. No por dramatismo, por respeto, porque entendía que, aunque el niño no estuviera allí en ese momento, ese gesto tenía sentido, y que su hijo viera eso también. El niño miraba la escena con atención. Su padre no se veía apurado, no miraba el reloj, no hablaba con voz de mando. Se tomaba el tiempo de estar allí, de dejar una huella invisible, de actuar por el simple hecho de saber que estaba bien hacerlo. Y fue entonces que ocurrió algo pequeño pero poderoso. Su hijo se agachó también. No dijo nada, solo acomodó una de las puntas de la manta que se había desordenado con el viento. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero fue una decisión, una elección de participar, de formar parte, no por deber, no por culpa, sino por impulso genuino, por intuición, por un tipo de sensibilidad que empezaba a florecer en el espacio que antes ocupaba la indiferencia.
El padre lo miró de reojo. No sonrió, no lo felicitó. No rompió el momento con palabras innecesarias. Solo bajó la cabeza en señal de reconocimiento, porque entendía que esos cambios no se empujan, se acompañan, y que el alma, cuando empieza a despertarse, necesita silencio para escucharse. Se quedaron así unos minutos, dos figuras, una grande y una pequeña, juntas en la noche, arrodilladas frente a una pared vacía, dejando algo más que objetos, dejando intención, presencia, calor, algo que no se ve, pero se queda. Al levantarse, el padre pasó el brazo sobre los hombros de su hijo, no como quien protege, sino como quien camina al lado. El niño apoyó la cabeza un instante sobre su costado, sin decir nada. El frío se sentía menos hostil, la ciudad menos ajena, porque cuando el corazón se abre, hasta lo más gris empieza a parecer diferente. Caminaron de regreso sin prisa. Ya no había tensión en sus cuerpos, solo una especie de conexión nueva, como si en ese acto silencioso hubieran abierto un canal que antes no existía. Uno que no necesitaba palabras para mantenerse vivo. Y ahí, en medio de la noche, el padre comprendió algo que nunca antes había sentido con tanta claridad, que educar no siempre es corregir. A veces es caminar juntos hacia un lugar desconocido. A veces es simplemente estar, mostrar, compartir. A veces el acto más transformador es llevar a un hijo de la mano hasta donde él mismo nunca habría llegado solo, no para darle respuestas, sino para abrirle preguntas nuevas, preguntas que se quedarán dentro latiendo hasta que un día, cuando él sea grande, le hablen con fuerza, le hablen sin ruido, le digan, tú ya sabes lo que tienes que hacer. El camino de regreso no fue directo. Algo en la mirada del padre cambió de dirección antes de cruzar la siguiente calle, como si el trayecto no estuviera trazado por los pies, sino por algo más profundo. Guiado por una intuición suave pero firme, volvió sobre el recorrido anterior, esperando encontrar al niño. Y lo encontraron. Esta vez no estaba encogido, ni abrazándose a sí mismo. Estaba sentado, con las piernas cruzadas, comiendo un pedazo de pan con las manos sucias pero los ojos brillantes. Cuando los vio acercarse, levantó la cabeza con calma, sin sobresalto. No había miedo ni desconfianza, solo una quietud que contenía más verdad que 1000 palabras. El padre se detuvo a unos pasos. No quería romper ese instante. Miró a su hijo, que dudaba, con el cuerpo levemente tenso y los ojos entrecerrados, como si una parte de él quisiera avanzar y otra lo detuviera. El niño mendigo, sin dejar de masticar, sonrió. No era una sonrisa de quien agradece por conveniencia. Era una sonrisa limpia, auténtica, como esas que uno encuentra en quienes no esperan nada, pero aún así ofrecen algo. Y fue entonces cuando el hijo lo miró de nuevo, y algo dentro de él, que había estado dormido o escondido, empezó a moverse, como si esa sonrisa, sin pedirlo, sin exigirlo, tocara una fibra que nadie había alcanzado antes. Se acercó despacio. El padre no dijo nada, no lo empujó, no lo animó, solo lo dejó caminar a su ritmo, confiando en que el verdadero cambio no se provoca con presión, sino con presencia. Y ahí, frente a frente, los dos niños se miraron. Uno con ropa limpia, con abrigo caro, con el estómago lleno. El otro con los pies descalzos, la piel gris por el polvo, las uñas negras por la calle, pero con una expresión que hablaba de paz, de dignidad, de algo que no se puede comprar. Se quedaron así unos segundos, observándose, reconociéndose, como si, a través del contraste, por fin pudieran ver la humanidad que los unía más allá de las diferencias externas. El hijo tragó saliva. Sentía una especie de nudo en el pecho. No era tristeza, era algo más hondo, una mezcla de confusión, vergüenza, ternura, como si de repente todas las frases aprendidas, todas las ideas rígidas sobre quién merece y quién no, comenzaran a resquebrajarse. Y en ese vacío, algo más auténtico empezara a brotar.
No supo qué hacer al principio, solo lo miraba, y el otro, sin decir palabra, rompió un pedazo del pan y se lo ofreció. El hijo quedó inmóvil. Esa acción simple, sin pretensión, lo desarmó, porque nunca imaginó que alguien que tiene tan poco pudiera pensar en compartir. Y ahí, justo ahí, algo se rompió. O tal vez, algo se despertó, como si dentro de su pecho hubiese una puerta cerrada desde hacía tiempo y, de pronto, la sonrisa de ese niño y ese gesto de compartir desde la carencia fueran la llave que faltaba. Sintió un calor que no sabía de dónde venía, pero que lo obligó a hacer algo. Se agachó lentamente y aceptó el pan, no por hambre, sino por respeto. Lo sostuvo con ambas manos, como si tuviera entre los dedos algo sagrado. No dijo, gracias. No hizo ningún gesto grandilocuente, solo lo miró a los ojos y asintió. El padre los observaba sin intervenir. No necesitaba entender cada detalle. Solo sabía que lo que estaba ocurriendo frente a él tenía más poder educativo que cualquier escuela, cualquier discurso, cualquier libro. Era una experiencia viva, directa, una revelación en acto. Dos niños criados en mundos opuestos, conectando desde lo que el alma reconoce sin necesidad de palabras. La verdad, cuando aparece, no necesita explicación. El niño mendigo siguió comiendo como si nada. Su rostro no tenía dramatismo, solo la tranquilidad de quien hace lo que siente. Y en ese gesto cotidiano, en esa ausencia de resentimiento, el hijo del empresario sintió que todo el sistema de creencias que había sostenido hasta ahora empezaba a tambalear. Lo que antes creía cierto, ahora se sentía hueco. Lo que antes rechazaba ahora, lo conmovía. Lo que antes juzgaba ahora, lo admiraba. No entendía todo, pero sí sabía que ya no podía mirar igual. Cuando se levantaron para irse, no hubo despedidas largas ni frases emocionales, solo una última mirada. El niño pobre alzó la mano con una sonrisa breve y volvió a enfocarse en su comida. El padre y el hijo caminaron en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno, cargado de algo nuevo, algo que no se podía nombrar, pero que sí se podía sentir, como si el mundo hubiera cambiado apenas 1 milímetro, pero lo suficiente como para que nada volviera a ser exactamente igual. El camino de regreso se detuvo antes de comenzar. El niño de la calle, con los dedos aún manchados de pan, levantó los ojos hacia su nuevo compañero. Fue él quien rompió el silencio esta vez, con una pregunta inesperada que no sonaba a reclamo ni a lamento, sino a simple curiosidad. ¿Tú también juegas fútbol? El hijo del millonario lo miró sorprendido. Asintió con la cabeza, sin pensar. Era una de las pocas cosas que le hacían sentir libre, incluso en medio de la rutina estructurada en la que vivía. Y entonces, por primera vez, el hielo entre ellos se derritió del todo. El niño de la calle se enderezó un poco, apoyó el codo en la rodilla y con una sonrisa tímida pero viva, dijo, «Yo jugaba todos los días en la placita antes de que nos echaran». No parecía una historia trágica. La contaba como quien habla de un recuerdo que aún guarda con alegría, a pesar de todo. Y el otro, que hasta entonces solo había conocido canchas con césped artificial, entrenadores con cronómetro y zapatillas con sensores, se quedó en silencio un segundo más largo. ¿En serio jugabas todos los días?, preguntó, como si eso lo acercara a una vida que hasta hace poco le parecía ajena. «Sí», respondió el niño sin dudar, «con botellas de plástico o latas, lo que hubiera». Y ahí se produjo un cruce. No de palabras, de historias, de mundos, de formas distintas de aprender a jugar, de reírse sin tener nada, de disfrutar sin adornos. Porque en ese momento, el hijo del millonario entendió algo que nunca había pasado por su mente, que no se necesita tenerlo todo para amar algo con intensidad, que a veces el juego, el amor, la añoranza, nacen más puros cuando no están envueltos en exceso. Se sentaron uno frente al otro.
el niño rico con la espalda un poco encorvada, como si se despojara de su postura habitual. El niño de la calle moviendo las manos al hablar, contando cómo él y su hermano mayor organizaban partidos con otros chicos del barrio. Mi hermano jugaba de arquero, aunque era malísimo, pero lo dejábamos porque siempre traía la pelota. Y entonces soltó una risa tan espontánea, tan limpia, que el otro no pudo evitar acompañarla. Rieron juntos. Por primera vez ya no había jerarquías. No había superior ni inferior. Solo dos niños que por un momento compartían algo que iba más allá de las diferencias. La conversación fluyó como si se conocieran de antes. Uno preguntaba, el otro respondía. Uno contaba algo, el otro lo completaba. Hablaron de fútbol, sí, pero también de otras cosas. El niño rico dijo que su madre viajaba mucho y que a veces pasaban semanas sin verla. El niño de la calle bajó la mirada y murmuró que extrañaba a la suya, que había vuelto a su pueblo porque no podía seguir pagándole la comida en la ciudad. Y entonces se hizo un silencio breve, pero cargado de sentido, porque ahí descubrieron otra coincidencia. Ambos se echaban de menos, ambos tenían una ausencia en común, y eso, en su pequeñez, era una verdad compartida. Fue en 1999, ese instante que comprendieron algo que ningún adulto les había dicho con claridad, que el dolor no tiene clase social, que la añoranza no distingue ropa, que la ternura no pregunta por la dirección de tu casa y que la necesidad de sentirse visto es igual de fuerte en una esquina fría que en una habitación con calefacción. Los ojos del niño rico se humedecieron apenas. El de la calle no dijo nada, solo le palmeó la rodilla suavemente, como quien entiende sin juzgar. Y así, sin quererlo, se habían encontrado en un lugar donde sus mundos se tocaban, donde las diferencias se volvían detalles, donde las estructuras invisibles que siempre los habían separado empezaban a desdibujarse. Lo que antes era un otro, ahora era un reflejo. Lo que antes era amenaza, ahora era vínculo. Y lo que antes era indiferencia, ahora se transformaba poco a poco en conexión real. El padre, que observaba a distancia prudente, sintió que sus ojos también ardían, no por tristeza, sino por una emoción difícil de nombrar. Era como si viera por fin el fruto de todo lo que hasta entonces había intentado decir con palabras. Pero esta vez no era él quien enseñaba, era la vida, y esa enseñanza era más poderosa, más pura, más verdadera. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese encuentro sencillo entre dos niños en circunstancias opuestas es la semilla de una nueva percepción, una en la que las barreras sociales se diluyen ante lo humano, donde las diferencias dejan de importar cuando el alma se reconoce en la otra. Escribe en los comentarios, yo también creo en los puntos de encuentro. El padre se mantuvo a una distancia prudente, observando aquella escena con una mezcla de asombro y reverencia. No quiso intervenir, no quiso cortar el momento con palabras que pudieran arruinar su pureza. Lo único que hizo fue mirar con una atención nueva, como si sus ojos también estuvieran reaprendiendo a ver, porque lo que presenciaba no era solo un diálogo entre dos niños, era una revelación silenciosa, una de esas escenas que la vida regala sin previo aviso y que quedan tatuadas en lo más hondo del alma. Y entonces comprendió una verdad que hasta entonces había pasado por alto, que una sola experiencia vivida, auténtica, puede enseñar más que 1000 sermones repetidos sin alma. Recordó todas las veces que intentó explicarle a su hijo qué era la empatía. Todas las veces que habló sobre valores, sobre bondad, sobre lo importante de ayudar a los demás. Recordó también su tono firme, su postura segura, las palabras cuidadosamente elegidas. Pero ahora, al ver a su hijo compartir una risa con alguien que hasta hace poco había despreciado, se dio cuenta de que nada de eso había calado tan hondo como este pequeño encuentro.
porque no fue una lección impuesta, fue una experiencia sentida, vivida, real. Hay algo en la experiencia directa que no se puede sustituir. Algo que atraviesa las barreras de la lógica, que rompe defensas, que transforma desde adentro. Uno puede repetir 1000 veces lo que está bien o mal, pero cuando el alma toca una verdad con sus propias manos, no hay marcha atrás. Lo aprendido así no se olvida, no se convierte en teoría, se vuelve parte de uno, como si esa vivencia se instalara silenciosamente en el corazón, cambiando la forma de mirar para siempre. El padre comprendía ahora que lo que había ocurrido no era un cambio repentino, sino una grieta, una fisura emocional que permitía que algo nuevo entrara, una nueva percepción, una nueva manera de sentir. Y sabía que desde ese momento su hijo no volvería a ver a un niño en la calle de la misma manera, porque ahora ya no era un niño más. Ahora tenía nombre, risa, historia, gusto por el fútbol, una madre que extrañaba. Ahora tenía rostro, y cuando le pones rostro al otro, ya no puedes ignorarlo tan fácilmente. Ya no es un número, es alguien, y eso lo cambia todo. Recordó también sus propias experiencias pasadas, lo que lo marcó, lo que nunca olvidó, y se dio cuenta de que, en 1900, su vida, lo que realmente lo transformó, no fueron los discursos, ni las lecciones formales, ni siquiera los castigos. Fueron momentos. Momentos donde sintió algo tan fuerte que ya no pudo seguir igual. Momentos que no entendió del todo en su instante, pero que dejaron una semilla que germinó con el tiempo. Como ese día en que, siendo apenas un adolescente, lo vio todo en su casa colapsar y prometió que nunca más dejaría que alguien cercano pasara por lo mismo. Esa promesa fue un momento, y aún seguía guiando muchas de sus decisiones. Entonces entendió que su hijo, ahora, acababa de tener uno de esos momentos, y aunque no lo dijera, aunque no supiera ponerle palabras, su mirada había cambiado. El silencio que se instaló entre ellos al alejarse ya no era el silencio de la incomodidad, era el silencio del que está digiriendo algo grande, algo que, aunque no se entienda del todo, se siente con una fuerza que empuja a ver el mundo con ojos distintos. Caminaron juntos unos metros más. El padre no rompió el silencio. Sentía que no era momento de hablar. Sabía que había que dejar que esa vivencia hiciera su trabajo en lo profundo, como quien no interrumpe el trabajo de una semilla que ya está empezando a abrirse bajo la tierra. A veces, el alma necesita su propio tiempo para transformar lo vivido en conciencia, y ese tiempo no se acelera, no se fuerza, solo se acompaña. En su interior, el padre sentía una mezcla extraña de orgullo y humildad. Orgullo por ver a su hijo comenzar a despertar a algo que ni siquiera él había podido transmitir con palabras. Humildad por entender que el verdadero aprendizaje no siempre pasa por uno, sino a pesar de uno, que no se trata de controlar todo, que hay momentos que la vida coloca en el camino con una precisión que uno nunca podría planear. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que viene después de esta experiencia no será una reflexión externa, ni una explicación racional, sino un movimiento interior que comienza a modelar la mentalidad de un niño que ahora ha sentido lo que antes solo había escuchado. Escribe en los comentarios: estoy aprendiendo desde la experiencia. El padre no podía moverse, se había detenido unos pasos detrás de su hijo, como si algo dentro de él lo hubiera empujado a dar espacio, a soltar el control, a mirar sin intervenir. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, el corazón palpitando de forma extraña, y una humedad que empezaba a acumularse en sus ojos, sin que él hiciera nada por detenerla. Era una escena simple, apenas unos minutos entre dos niños sentados en la acera, hablando de fútbol, de madres, de pan compartido, y sin embargo, ese momento contenía más verdad que cualquier logro,
cualquier inversión, cualquier victoria empresarial que hubiera alcanzado. Miraba a su hijo con ojos nuevos, no como el heredero de un imperio, no como el reflejo de su esfuerzo, no como el fruto de sus sacrificios, sino como un alma que por fin se estaba abriendo a sentir. Y eso lo conmovía, porque hasta ese momento había creído, como tantos padres, que educar era proteger, que formar a un hijo era asegurarle lo mejor, evitarle lo peor, construir una fortaleza donde el dolor no pudiera alcanzarlo. Pero ahora, en ese rincón oscuro de la ciudad, viendo a su hijo escuchar con atención a un niño que no tenía nada, comprendía que educar no es proteger de todo, es enseñar a ver al otro, a verse uno mismo, a sentir, a detenerse. Sintió como una lágrima descendía lenta por su mejilla. No era tristeza, era una mezcla de alivio, de humildad, de gratitud, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba presenciando algo que de verdad importaba, algo que no se podía fabricar, ni planear, ni pagar, algo que solo sucede cuando el alma está lista, y su hijo, en ese instante, lo estaba. No había forma de saber si recordaría cada palabra, cada detalle de ese encuentro, pero el impacto ya se había producido y eso bastaba. Mientras lo observaba, se permitió respirar más hondo. Lo vio escuchar con los ojos bien abiertos, con una expresión distinta, como si las capas invisibles que lo habían envuelto por años estuvieran cayendo una a una. No se trataba de caridad. No era un acto para sentirse mejor, era presencia, era entrega, era conexión humana en su forma más pura. Y ahí, en ese espacio pequeño y silencioso, el padre sintió que algo dentro de él también sanaba, como si la vida, en su sabiduría invisible, le devolviera un fragmento de lo que había perdido al endurecerse. No era solo su hijo el que estaba aprendiendo, él también aprendía a mirar con más suavidad, a soltar la necesidad de controlarlo todo, a confiar en que las verdaderas lecciones no siempre vienen de su propia boca, sino de las vueltas inesperadas del camino. Aprendía que su rol como padre no era definir quién debía ser su hijo, sino acompañarlo mientras él mismo se descubría. Aprendía que estar presente no es solo estar cerca, sino estar disponible emocionalmente, sin escudos, sin máscaras, sin expectativas rígidas. Y en ese momento, entre la brisa de la noche y el murmullo lejano del tráfico, una pregunta se dibujó dentro de él, suave, pero firme. ¿Cuántas veces en la vida había confundido éxito con sentido? ¿Cuántas veces había creído que estaba guiando cuando en realidad estaba empujando? ¿Cuántas veces había silenciado las emociones con argumentos racionales solo para evitar sentir lo que más necesitaba ser sentido? Lo vio ahora, con las rodillas flexionadas, la cabeza ligeramente inclinada hacia el otro niño, que hablaba de su madre como si hablar la mantuviera viva. Su hijo no lo interrumpía, no desviaba la mirada, estaba completamente presente, y eso, por sí solo, era un milagro. Porque en un mundo que constantemente enseña a correr, a distraerse, a competir, un niño que aprende a detenerse y a escuchar ya es una semilla de algo mucho mayor. Una semilla que, con el tiempo, podría convertirse en un adulto más consciente, más compasivo, más íntegro. El padre no necesitaba una gran escena para confirmar lo que sentía. Bastaba con ese instante, con esa emoción que lo atravesaba como una corriente suave, pero firme. No sabía cómo terminaría todo, ni qué consecuencias traería aquel encuentro, pero sí sabía que algo fundamental había cambiado. Y ese cambio, aunque invisible a los ojos del mundo, tenía el poder de redibujar toda una vida. La noche avanzaba sin prisa, como si el tiempo entendiera que había algo demasiado valioso ocurriendo como para apresurarlo.
El padre seguía observando desde la distancia, con las emociones aún latiendo a flor de piel, mientras su hijo y aquel niño de la calle compartían no solo una charla, sino un instante de humanidad que, sin proponérselo, había unido dos mundos. A cada segundo que pasaba, se hacía más claro que esa escena no necesitaba palabras grandilocuentes para ser inolvidable. Era, en su sencillez, donde residía la transformación real. Y fue entonces cuando el niño de la calle terminó de hablar y se puso de pie para despedirse, que el padre se acercó por fin. No dijo mucho, apenas una mirada serena, un gesto de respeto hacia ese pequeño que, sin saberlo, había abierto una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. El niño, con una sonrisa breve y los ojos cansados, se alejó sin dramatismo, como quien sabe que su parte ya está hecha. Solo alzó una mano como diciendo, «Está bien», y se fue. Padre e hijo quedaron ahí, solos bajo la luz tenue de un poste callejero, sin necesidad de correr, sin ganas de volver todavía. Hubo un momento de silencio espeso, no por incomodidad, sino por la densidad emocional de lo vivido, hasta que el padre, con una voz baja y pausada, rompió esa quietud. No usó el tono de quien enseña, usó el tono de quien confiesa. «Hijo, me equivoqué en muchas cosas. Intenté darte todo, menos lo más importante. La mirada, esa que no juzga, esa que se detiene, esa que ve al otro». El niño lo escuchaba con los ojos húmedos, como si aún no supiera cómo responder, pero ya supiera lo que iba a decir. El padre respiró hondo, como quien toma impulso para sostenerse dentro de su propia vulnerabilidad, y continuó. «Hoy me di cuenta de que no quiero ser el tipo de hombre que solo construye desde el deber, desde el esfuerzo. Quiero ser un hombre que también construye desde el alma. Quiero que me veas hacer lo correcto, no solo decirlo. Y si me dejas, quiero caminar contigo aprendiendo también, porque yo también estoy cambiando». El hijo bajó la cabeza. No era por vergüenza, era por emoción, como si esas palabras le hubieran soltado un nudo que llevaba guardado sin saberlo. Luego levantó la mirada y dijo algo que no tenía el peso de una frase aprendida, sino la fuerza de una decisión nacida de la experiencia. «Papá, yo también me equivoqué. Pensé que ayudar era solo dar cosas, o que solo se ayuda a quienes uno conoce, pero hoy entendí algo que no quiero olvidar nunca más, que el hambre de otro también es mi asunto, que no puedo volver a ignorar a alguien que tiene frío o hambre. No puedo, y no voy a hacerlo». Las palabras flotaron entre ellos como un acuerdo silencioso, un pacto que no necesitaba firma porque ya estaba grabado en lo más profundo. Fue una promesa de esas que no se dicen para complacer, sino porque nacen del alma cuando ha sido tocada de verdad. No se abrazaron, no lloraron abiertamente, solo se quedaron ahí, uno junto al otro, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Y no era solo la percepción del mundo, sino la percepción que tenían el uno del otro, porque hasta esa noche el padre había sido la figura fuerte, el proveedor, el inquebrantable, y el hijo, el aprendiz, el receptor, el niño protegido. Pero ahora algo se había nivelado. Ahora eran dos seres humanos compartiendo un camino, cada uno con sus propias lecciones, sus propios errores, sus propias ganas de hacerlo diferente, y esa igualdad emocional, lejos de debilitarlos, los había unido más profundamente que nunca. Mientras regresaban caminando, con pasos lentos y respiraciones más serenas, el padre pensó en todo lo que aún debía aprender, en todo lo que aún podía ofrecer, no desde el poder, sino desde la presencia. Pensó en lo que significaba ser un modelo, no alguien perfecto, sino alguien auténtico, alguien que no huye de sus fallas, sino que las convierte en fuerza para avanzar. Y el hijo, por su parte, ya no caminaba con la postura rígida del que cree saberlo todo. Caminaba más abierto, más liviano, como quien ha soltado un peso que ni siquiera sabía que cargaba.
La noche no les pidió más, solo les ofreció ese momento de regreso, ese trayecto sin prisa, donde cada paso era también un símbolo de reconciliación, con ellos mismos, con sus historias, con lo que no supieron, con lo que ahora sabían y con lo que estaban dispuestos a seguir descubriendo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esta promesa entre padre e hijo no se queda en la emoción del momento, sino que se convierte en una invitación silenciosa a mirar hacia adentro, a revisar el tipo de legado que dejamos y el tipo de ser humano que elegimos ser cuando nadie nos observa. Escribe en los comentarios: estoy construyendo un nuevo legado. A medida que avanzaban en silencio por la acera, sin necesidad de palabras ni de explicaciones, algo invisible se asentaba en el aire. No era solo el cierre de una noche intensa, sino el inicio silencioso de algo más profundo, algo que no se percibe con los ojos, pero que se siente en la manera en que se respira, porque lo que acababa de ocurrir entre ellos, más allá del gesto, del diálogo, del encuentro, era una semilla que, aunque pequeña e imperceptible al principio, contenía el potencial de transformar una visión entera de la vida. El padre lo sentía con claridad. Esa noche había comenzado con una herida, con una revelación incómoda que lo confrontó en su rol, en su ejemplo, en todo lo que creía estar haciendo bien. Y sin embargo, fue esa misma incomodidad la que lo empujó a mirar hacia adentro, a escuchar de verdad, a actuar desde otro lugar. Una escena dolorosa, sí, pero también profundamente necesaria, porque a veces el alma necesita ser sacudida para recordar lo esencial, para abrirse, para volver a sentir. Y así, esa semilla no se plantó solo en su hijo, también germinó en él. Porque aunque se suponía que el adulto era quien enseñaba, esa noche le demostró que todos estamos en constante aprendizaje y que la vida, con su lenguaje impredecible, no distingue edades cuando quiere enseñarte algo que aún no has comprendido. El gesto del niño pobre, la escucha de su hijo, el silencio compartido. Todo eso era tierra fértil donde una nueva comprensión empezaba a brotar. Una comprensión que no venía de libros, ni de teorías, ni de mandatos heredados. Venía de la experiencia directa, venía de haberse dejado atravesar por una verdad humana que no se puede ignorar una vez que la ha sentido de cerca. El hijo caminaba ahora sin la misma expresión, rígida del inicio. Su paso era más liviano, no por falta de peso, sino por la presencia de algo nuevo, conciencia. Y esa conciencia, aunque aún no tuviera palabras para explicarla, ya estaba actuando en su interior. Porque cuando el alma toca una verdad con sus propias manos, ya no puede volver a cerrarse igual. Y eso es lo que había ocurrido. Una grieta emocional se había abierto, no para romper, sino para dejar entrar luz. Una luz que ilumina partes dormidas, partes que estaban ahí esperando, listas para despertar. El padre lo observaba de reojo, sintiendo que esa caminata en silencio era también una especie de ritual de tránsito, como si ambos, sin decirlo, estuvieran cruzando juntos un puente invisible, del antes al después, de la costumbre al despertar, de la repetición al sentido, y aunque no sabían aún cómo sería el día siguiente, lo que sí sabían era que ya no serían los mismos. Porque cuando la vida te muestra algo tan real, tan profundo, no puedes seguir caminando como si nada hubiera pasado. Algo en la mirada cambia, algo en la forma de estar con los demás cambia, algo en la manera de recordar cambia también. El padre pensó entonces en todo lo que aún quedaba por enseñar y se dio cuenta de que esa enseñanza ya no podía venir desde el pedestal. Tenía que nacer desde la coherencia, desde el acompañamiento, desde el ejemplo constante, imperfecto, pero real. Porque el verdadero legado no se construye con grandes discursos, ni con herencias materiales, ni con expectativas silenciosas.
El verdadero legado se deja en la forma en que uno vive, en la manera en que uno actúa cuando nadie está mirando, en los pequeños gestos que siembran significado en el corazón del otro. Y ahora esa semilla estaba ahí, en el centro de su hijo, en la memoria del niño de la calle, en su propio pecho. Era una semilla distinta, no de culpa, ni de obligación, ni de deber. Era una semilla de transformación, de esas que florecen lento, pero profundo, de esas que con el tiempo dan sombra, dan frutos, dan abrigo, porque fueron plantadas desde la verdad, desde el dolor que se convierte en propósito, desde la decisión consciente de no seguir repitiendo los mismos errores de siempre. El camino de regreso fue simple, pero en cada paso ambos sabían, aunque no lo dijeran, que estaban llevando consigo algo nuevo, una forma distinta de mirar al otro, de mirarse entre ellos, de mirarse por dentro. Y eso, aunque no tuviera nombre todavía, era el inicio de un nuevo capítulo, uno más humano, más presente, más despierto. Y mientras el padre y el hijo se alejaban de aquel rincón que había sido testigo de algo mucho más profundo que una conversación o un gesto solidario, el silencio entre ellos seguía diciendo todo. Era un silencio que no pedía explicación, que no necesitaba ser llenado, porque estaba cargado de comprensión mutua, como si, sin hablar, ambos hubieran firmado algo invisible. Un acuerdo que no estaba escrito en papel, sino en las miradas que intercambiaron, en los pasos sincronizados, en los corazones que, después de tanto tiempo, por fin caminaban al mismo ritmo. Esa noche no se trató de caridad, ni de deber, ni siquiera de justicia. Se trató de conexión, de recordar algo esencial que el ruido del mundo a veces nos hace olvidar, que no vinimos aquí solo a sobrevivir, a acumular, a pasar. Vinimos a tocar otras vidas, a permitir que otras vidas nos toquen, a mirar más allá de la superficie, a cruzar puentes que nos devuelvan al centro de lo humano. Porque al final del día no es lo que tienes lo que te define, es lo que eliges compartir. Y compartir no es entregar lo que sobra, no es dar desde la comodidad, es ofrecer desde el alma, desde lo que costó, desde lo que viviste, desde lo que aún te duele, pero te hizo más consciente. Porque el verdadero lujo no es el que brilla por fuera, sino el que deja luz por dentro. Es ese tipo de riqueza que no se mide en cifras, pero sí en impacto, la que se multiplica en gestos, en palabras, en presencia, la que una vez dada se expande y nunca se agota. El hijo lo entendía ahora, no porque su padre se lo explicara, sino porque lo había sentido, en la piel, en la mirada del otro niño, en su propia reacción inesperada. Lo había vivido. Y eso lo hacía diferente. Ya no era el mismo que salió esa tarde de casa creyendo que el mundo era como se lo habían enseñado. Ahora veía más, sentía más, y lo más importante, entendía que a veces un pequeño acto puede cambiarlo todo, porque cuando te permites mirar al otro de verdad, cuando te dejas afectar por su historia, ya no puedes mirar igual. Algo dentro de ti se reordena. Algo se despierta, y ese despertar es irreversible. El padre, por su parte, sabía que aún quedaba mucho camino, que esa noche no cerraba un ciclo, sino que abría uno nuevo, más honesto, más sensible, más comprometido. Ya no quería ser solo un proveedor, quería ser guía, ejemplo y también compañero. Quería dejar un legado que no se midiera en lo que construyó con las manos, sino en lo que sembró con el alma. Y ese legado empezaba ahí, en la promesa que se hicieron sin palabras, en la decisión de no pasar de largo, de no ignorar nunca más al que pide con la mirada lo que no se atreve a decir con la boca. Porque la vida, al final, se resume en eso, en cómo tocamos a los demás, en lo que dejamos en cada encuentro, en lo que inspiramos, no desde lo perfecto, sino desde lo real, desde lo que duele, desde lo que transforma, desde lo que une. Y si hay algo que puede cambiar el mundo,
No son las grandes revoluciones, son las pequeñas decisiones. Como elegir detenerte, como elegir escuchar, como elegir entregar no lo que te sobra, sino lo que puede enseñarle a otro a mirar distinto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que esta historia nos deja no es solo un ejemplo aislado, sino una pregunta viva que nos acompaña a cada paso. ¿Qué estás sembrando con tus actos cotidianos? ¿Qué versión del mundo estás reforzando cada vez que eliges o ignoras? Porque lo que damos no solo cambia al otro, nos cambia a nosotros. Escribe en los comentarios, elijo compartir lo que transforma. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo en esta historia que, quizás sin buscarlo, también tocó partes de ti. Este tipo de contenido está pensado para eso, no solo para contar algo, sino para abrir espacios donde podamos sentir, reflexionar y vernos un poco más de cerca. Si sentiste que este mensaje era para ti, déjalo en los comentarios escribiendo, este mensaje era para mí. Será una forma sutil de saber que este encuentro valió la pena. Suscribirte al canal es como quedarte cerca, como decir, quiero seguir caminando por estos temas contigo, porque vienen más historias como esta, más miradas que ayudan a transformar desde adentro. Y si algo de lo que compartimos hoy te tocó el corazón, un like será ese pequeño gesto que mantiene viva esta conexión. Y si todavía estás con esa sensación flotando en el pecho, hay un video aquí al lado que complementa lo que hablamos hoy. Haz clic y seguimos por allí. Tal vez la próxima historia también sea una parte de la tuya.